¿Estás hablando con Dios de la manera correcta? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente te estás comunicando con Dios de la forma en que Jesús nos enseñó? Sus enseñanzas sobre la oración van mucho más allá de simples palabras repetidas o rituales aprendidos. Son una guía profunda para una conexión auténtica y transformadora con nuestro Padre Celestial. En la velocidad de la vida cotidiana, con tantas distracciones y preocupaciones, es fácil perder de vista cómo acercarnos a Él de verdad. Por eso, en este video, vamos a descubrir juntos las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó sobre la oración. Cada una de ellas tiene el potencial de enriquecer tu vida espiritual, y la última puede cambiar completamente tu relación con Dios. Así que quédate hasta el final y escribe en los comentarios: Amado Dios, permíteme hablar contigo hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Comencemos. El modelo perfecto. El Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es mucho más que una simple repetición de palabras. Es un modelo diseñado por Jesús para guiarnos en nuestra comunicación con Dios. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, no estamos pronunciando una frase vacía. Estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, aquel que nos cuida y está siempre presente. Es un llamado a entrar en una relación íntima con Él, recordándonos que no somos extraños ante su presencia. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Ese reconocimiento nos coloca en una posición de confianza y cercanía. No estamos dirigiéndonos a un Dios lejano, sino a un Padre amoroso, lo que cambia por completo nuestra perspectiva. Al decir santificado sea tu nombre, proclamamos su grandeza y santidad. No se trata solo de pedirle cosas, sino de darle el lugar que le corresponde, honrándolo y adorándolo. Antes de cualquier petición, nuestra oración debe comenzar con reverencia. Luego decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase es un acto de entrega, un compromiso de alinear nuestra vida con sus propósitos, reconociendo que su voluntad es superior a la nuestra. Después, al orar, danos hoy nuestro pan de cada día, expresamos nuestra dependencia total de Dios para nuestras necesidades diarias. No pedimos lujos, sino lo necesario para vivir, confiando en que Él proveerá. Cuando llegamos a perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, nos enfrentamos a un desafío: aceptar el perdón de Dios y al mismo tiempo comprometernos a perdonar a los demás. Finalmente, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Reconocemos que necesitamos su ayuda para resistir las tentaciones y su protección para mantenernos firmes en el camino de la fe. El Padre Nuestro no es solo una oración, es una guía completa para nuestra relación con Dios. Nos enseña a adorar, confiar, pedir, perdonar y protegernos en Él. Cada vez que lo rezamos con sinceridad, renovamos nuestro compromiso con Dios y recordamos su amor infinito. La oración sincera y auténtica. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones son repetitivas o vacías, como si las palabras salieran de tu boca, pero sin realmente conectar con tu corazón? Esto es más común de lo que piensas, y Jesús mismo nos enseñó la clave para evitarlo. En Mateo 6:6 nos dice: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Esta enseñanza nos invita a desconectarnos del ruido del mundo y encontrarnos a solas con Dios. No se trata de oraciones para ser vistas por otros, sino de un diálogo sincero y profundo con nuestro Padre. Dios no espera que seamos perfectos al orar. No le impresionan palabras elaboradas ni discursos impecables. Lo que realmente desea
es que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. A veces creemos que debemos orar de una forma específica, con frases cuidadosamente pensadas, pero Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Lo más valioso para Él es que seamos auténticos, que hablemos con naturalidad, sin miedo de mostrar nuestras dudas, fallas y emociones. La oración es un acto de confianza, no una obligación. No estamos hablando con un juez severo, sino con un Padre que nos ama profundamente. Cuando nos atrevemos a orar con honestidad, sentimos su presencia de manera real. Ya no es solo un acto religioso, sino un momento de conexión verdadera con Dios. Confiar en Dios por completo. La confianza en Dios es el pilar de una vida de fe. Muchas veces oramos, pero en el fondo dudamos si realmente seremos escuchados. Jesús nos dejó una promesa poderosa en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí está la clave. No se trata solo de pedir, sino de permanecer en Él. Confiar en Dios implica soltar nuestro deseo de control y aceptar que su plan es mejor que el nuestro. Proverbios 3:5 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, debemos depender de Dios más que de nuestra propia lógica y comprensión. Muchas veces queremos ver respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Confiar en Él significa descansar en la seguridad de que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos sus planes. Un ejemplo impresionante de confianza en Dios es el de Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque creyó en la promesa de Dios. O Moisés, quien confió en que Dios abriría un camino en el Mar Rojo cuando todo parecía perdido. Estos ejemplos nos muestran que confiar en Dios no significa que todo será fácil, sino que Él siempre estará con nosotros, guiándonos en cada paso. Filipenses 4:6 nos anima a presentar nuestras preocupaciones a Dios con acción de gracias. Esto significa que, incluso antes de ver la respuesta, debemos agradecerle con fe, sabiendo que Él obrará de la mejor manera. La confianza en Dios nos libera del miedo y la ansiedad. Nos permite vivir con paz, sabiendo que no estamos solos y que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. La sencillez en la oración. ¿Alguna vez has sentido que necesitas usar palabras especiales para que Dios realmente te escuche? Como si una oración fuera más efectiva si está llena de frases solemnes o elaboradas. Jesús nos enseñó lo contrario. En Mateo 6:7 nos dice: y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios no necesita que usemos discursos extensos o adornados. Lo que realmente le importa es que le hablemos con el corazón. En Lucas 18:13 vemos un ejemplo poderoso en la oración del publicano. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Una oración corta, sencilla, pero llena de humildad y sinceridad. Este hombre no intentó impresionar a Dios, simplemente abrió su corazón y fue escuchado. A veces creemos que debemos explicar a Dios cada detalle de nuestra situación, pero Él ya lo sabe todo. La oración no es para informarle a Dios, sino para acercarnos a Él, confiar y fortalecer nuestra relación con Él. La oración debe ser como hablar con un amigo cercano, con confianza y sin formalismos. Un simple «Señor, ayúdame» puede ser tan poderoso como una oración larga si viene de un corazón sincero. Orar con fe, creer en lo imposible. La fe en la oración es fundamental. Jesús nos dejó una promesa clara en Marcos 11:24. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe no es solo esperar que Dios haga algo, sino estar convencidos de que Él puede hacerlo.
En Hebreos 11:1 encontramos la mejor definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar en que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios ya está obrando a nuestro favor. Un gran ejemplo de fe es la mujer con flujo de sangre en Marcos 5:25. Ella creyó que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada, y así fue. Otro caso es el del centurión en Mateo 8:5, quien le dijo a Jesús que solo dijera la palabra y su siervo sanaría. Jesús quedó asombrado por su fe. Estos ejemplos nos enseñan que la fe verdadera es atrevida, confía en Dios más allá de las circunstancias. Pero, ¿qué pasa cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas? Es fácil dudar. Santiago 1:6 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada. La duda es un obstáculo que debilita nuestra confianza en Dios. Pero cuando decidimos creer, aunque no veamos resultados inmediatos, nuestra fe se fortalece. La fe también se expresa en gratitud. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Agradecer antes de ver el milagro es una muestra de confianza total en Dios. Es decirle: Señor, confío en que lo harás. Finalmente, la fe nos impulsa a actuar. Santiago 2:17 dice: la fe sin obras es muerta. Cuando creemos de verdad, nuestras acciones reflejan esa confianza. Oramos, pero también tomamos pasos en dirección a lo que pedimos, sabiendo que Dios abrirá el camino. El poder del arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. Es la puerta a la restauración y la paz. A veces cargamos con culpa, con el peso de nuestros errores, sintiendo que nos alejan de Dios. Pero la verdad es que el arrepentimiento sincero nos acerca más a Él. En Lucas 18, Jesús nos cuenta sobre dos hombres que fueron a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo se enalteció a sí mismo, creyendo que era justo, mientras que el publicano con humildad oró: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dejó claro que fue el publicano quien salió justificado. 1 Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo perdona, sino que restaura y renueva. No hay pecado demasiado grande para su misericordia. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino decidir cambiar. Es un giro de 180 grados, dejando atrás el pecado para caminar hacia Dios. No se trata de perfección, sino de rendición sincera. Y cuando damos ese paso, Dios nos recibe con brazos abiertos. La oración por los enemigos. Jesús nos dejó una enseñanza radical en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto puede parecer difícil, pero el perdón es la clave para vivir en libertad. Cuando guardamos rencor, nos hacemos daño a nosotros mismos, pero cuando decidimos orar por quienes nos han herido, nos liberamos de esa carga. Jesús dio el mayor ejemplo en la cruz, cuando oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Romanos 12:20 nos anima a responder al mal con el bien. Al hacerlo, no solo sanamos nuestro corazón, sino que también dejamos espacio para que Dios obre en la vida de los demás. Orar por nuestros enemigos no significa justificar sus acciones, sino entregarlos en manos de Dios, confiando en su justicia perfecta. Encontrando a Dios en el silencio, vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, pero muchas veces Dios no se encuentra en el bullicio, sino en la quietud. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios no se manifestó a Elías en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Jesús mismo se apartaba constantemente a lugares solitarios para orar. Salmo 46, 10 nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
El silencio nos ayuda a escuchar su voz, a recibir su paz y dirección. Por eso, más que solo hablar en la oración, aprendamos a esperar, a meditar en su palabra y a escuchar lo que Él quiere decirnos. Transformando nuestra vida de oración. Hemos visto que la oración no es solo un ritual, sino una conexión real con Dios. Jesús nos enseñó que no se trata de palabras perfectas, sino de un corazón sincero. Nos mostró que la fe mueve montañas, que el arrepentimiento nos restaura y que el perdón nos libera. También nos enseñó a alinear nuestra voluntad con la de Dios, a perseverar en la oración y a buscar su presencia en la quietud. Ahora, el desafío es aplicar estas enseñanzas. Que tu vida de oración sea transformada y que experimentes el poder de hablar con Dios de la manera en que Jesús nos enseñó. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy más cerca de Dios, y sigue creciendo en tu fe.